Amados hermanos y hermanas, es un privilegio estar con ustedes una vez más para continuar con nuestro taller bíblico de Daniel y Apocalipsis. Antes de comenzar nuestra clase, inclinen sus rostros y oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día y por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que abras nuestros oídos espirituales para que podamos oír lo que tu Espíritu dice a la Iglesia. Ilumínanos con tu sabiduría y concédenos un corazón obediente. Que esta clase no sea solo un ejercicio intelectual, sino una experiencia transformadora que nos prepare para el glorioso día de tu venida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Shalom, soy Héctor Iván Sosa, su profesor, y hoy nos adentraremos en la clase 2 del módulo 1. Recordarán que la clase pasada exploramos la visión inaugural de Juan en la isla de Patmos, donde vio a nuestro Señor Jesucristo en su majestuosidad glorificada. A esa visión la agrupamos bajo la frase del versículo 9, las cosas que has visto. Hoy nos centraremos en la segunda parte del versículo 9, las cosas que son. Nos adentraremos en el corazón de los mensajes que Jesús envió a las 7 iglesias de Asia Menor, que se encuentran en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis 1. El mensaje a las 7 iglesias, la radiografía espiritual de Jesús. Pasamos de la majestuosidad de Jesús en el cielo a su escrutinio detallado de su iglesia en la tierra. Esta evaluación es lo que llamo la radiografía espiritual de Jesús, un escaneo penetrante y perfecto. Cada uno de los 7 mensajes comienza con la poderosa frase, yo conozco tus obras. Esto es un recordatorio de que Él no solo ve nuestras acciones superficiales, sino que también escudriña los corazones y las mentes. Esta es una verdad fundamental. Nuestra fe no es un acto superficial, sino una relación genuina y activa con un Dios que nos conoce por completo. El mensaje a las 7 iglesias es para todos los creyentes. El número 7 es significativo en Apocalipsis, pues aparece 55 veces y simboliza la plenitud, perfección y totalidad divina. Por lo tanto, aunque estas cartas fueron dirigidas a 7 congregaciones literales en la provincia romana de Asia, en la actual Turquía, su mensaje es una palabra profética para todas las iglesias y creyentes a lo largo de la historia. Esto nos obliga a examinarnos a nosotros mismos y a nuestras propias congregaciones a la luz de cada mensaje, para prepararnos para la venida de nuestro Señor. Fundamentos y principios de interpretación. Hermanos, antes de entrar en cada mensaje, necesitamos comprender los fundamentos que nos guían en la interpretación de estos capítulos. Chincheta. Primer fundamento, la etimología de la palabra iglesia. La palabra iglesia proviene del griego eklesia, que significa asamblea o convocatoria, un pueblo llamado a salir del mundo y a reunirse en el nombre de Cristo. Esto nos recuerda que la iglesia no es un edificio, sino un grupo de personas redimidas. Por eso los mensajes son tan personales, siempre dirigidos a los vencedores. No basta con pertenecer a una organización, lo que el Señor busca es la fidelidad de cada corazón. Chincheta. Segundo fundamento, el simbolismo del número 7. El número 7 aparece 55 veces en Apocalipsis y simboliza plenitud, perfección y totalidad divina. Cuando Jesús habla a 7 iglesias, no se limita a esas congregaciones de Asia Menor, su mensaje es para toda la iglesia a lo largo de la historia. Cada mensaje es relevante para ti, para mí y para la iglesia en cualquier época. Chincheta. Tercer fundamento, la radiografía espiritual de Cristo. Cada carta comienza diciendo, yo conozco tus obras. Sus ojos como llama de fuego representan un examen perfecto que penetra lo profundo del corazón. Cristo no se queda en las apariencias, Él revela tanto la pureza como la corrupción de nuestra fe. Esto significa que nuestra vida cristiana no puede ser superficial. El Señor examina la sinceridad de nuestro amor y nuestra obediencia. Interpretación historicista, 7 períodos de la historia de la Iglesia. Ahora, profundicemos en la interpretación historicista. Esta visión nos muestra que las 7 iglesias, además de ser congregaciones reales, representan también 7 períodos sucesivos en la historia de la Iglesia, desde la era apostólica hasta el arrebatamiento. Analizar cada mensaje a través de esta lente nos proporciona una visión panorámica de la obra de Dios a través de los siglos. La estructura de cada mensaje tiene una forma panorámica de estudiarlo, ya que contienen partes parecidas. La revelación de Jesús, una descripción de Cristo relevante para el mensaje. La alabanza, un reconocimiento de lo bueno en la iglesia. La reprensión, una corrección por su pecado o compromiso. La exhortación, un llamado al arrepentimiento. La advertencia, las consecuencias de no arrepentirse. La promesa al vencedor, una recompensa para los que permanecen fieles. Veamos ahora la descripción histórica de cada ciudad y la interpretación historicista de su mensaje. 1. Éfeso. La Iglesia Apostólica, c. 31-100 después de Cristo, Éfeso era una metrópolis próspera y un puerto estratégico, famosa por el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
La iglesia en esta ciudad era conocida por su solidez doctrinal, su arduo trabajo y su rechazo a los falsos apóstoles y a las enseñanzas de los nicolaítas. A los efesios, Jesús se les reveló como, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Sin embargo, a pesar de sus virtudes, Jesús les hizo un serio reproche: has dejado tu primer amor. La pasión inicial se había enfriado y las buenas obras se habían convertido en un deber mecánico. La interpretación historicista ve en Éfeso una representación de la iglesia primitiva, en la que se consolidó la doctrina, pero el fervor original decayó. La promesa para el vencedor era, comer del árbol de la vida, un recordatorio de que la vida eterna es para aquellos que retienen la devoción a Cristo. 2. Esmirna, la iglesia perseguida, c. 100-312 después de Cristo, Esmirna era una ciudad intensamente leal a Roma, un centro del culto imperial y de la persecución. Jesús no tenía reproche alguno para esta congregación. Se les reveló como, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, un consuelo perfecto para los que enfrentaban el martirio. Él reconoció su tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. La parte más notable del mensaje es la profecía de que tendrían tribulación por 10 días. Históricamente, esto se interpreta como las 10 grandes persecuciones romanas que la Iglesia sufrió en este periodo, un punto clave que apoya la interpretación historicista. La persecución duró aproximadamente desde Domiciano hasta Diocleciano. Domiciano, del año 81 al 96. Impuso el culto imperial, y el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Trajano, del año 98 al 117. Declaró ilegal la fe cristiana. Adriano, del año 117 al 138. Persiguió a los seguidores de Cristo. Marco Aurelio, del año 161 al 180. Ordenó el martirio de muchos cristianos, incluido Policarpo, el obispo de Esmirna. Séptimo Severo, del año 193 al 211. Prohibió las conversiones al cristianismo. Máximo, del año 235 al 237. Derramó sangre cristiana en el imperio. Decio, del año 249 al 253. Lanzó la primera persecución general contra toda la iglesia. Valeriano, del año 257 al 260. Persiguió con dureza a la iglesia y mandó martirizar a líderes como Cipriano. Aureliano, del año 270 al 275. Causó gran sufrimiento a los hijos de Dios. Y finalmente, Diocleciano, del año 284 al 305. Desató la gran persecución, la más feroz y sangrienta de todas. La promesa al vencedor era la corona de la vida, y, no sufrirás daño de la segunda muerte. 3. Pérgamo, la iglesia comprometida, c. 313-590 después de Cristo, Pérgamo era una ciudad con un culto pagano tan intenso que Jesús la llamó, donde mora Satanás. Jesús se les presentó como, el que tiene la espada aguda de 2 filos, simbolizando el poder del juicio de la palabra de Dios. Los reprendió por tolerar las falsas doctrinas de Balaam, idolatría y fornicación, y los nicolaítas. La interpretación historicista ve en Pérgamo el periodo en que la Iglesia se unió al Estado romano con el Edicto de Milán en 313 después de Cristo. El fin de la persecución llevó a un peligroso compromiso con prácticas paganas y doctrinas falsas. La promesa para el vencedor era, comer del maná escondido, y recibir una piedrecita blanca, con un nuevo nombre. 4. Tiatira, la iglesia corrupta, c. 590-517 después de Cristo, Tiatira era una pequeña ciudad industrial, conocida por sus gremios de artesanos. El mensaje a Tiatira es el más largo y, a la vez, el más contrastante. Jesús alabó sus obras, amor, fe y servicio, pero el reproche fue contundente: toleran a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La interpretación historicista ve en Tiatira el periodo de la Era Media, o la supremacía papal. El nombre de la ciudad, que puede significar sacrificio continuo, se interpreta como una prefigurización de la Iglesia Católica Romana, con sus misas continuas. La figura de Jezabel tipifica a la iglesia apóstata que mezcló prácticas divinas con abominaciones. La promesa al vencedor era, autoridad sobre las naciones, y, la estrella de la mañana. 5. Sardis, la iglesia de la Reforma, c. 1517-1750 después de Cristo, Sardis tenía una historia de riqueza, pero también de caída por falta de vigilancia. Para la mayoría de la congregación, la acusación fue clara: tienes nombre de que vives, y estás muerto. La interpretación historicista relaciona a Sardis con la Reforma protestante. Aunque la Reforma trajo un gran despertar doctrinal y una liberación de la corrupción, con el tiempo, muchos creyentes cayeron en el formalismo y perdieron la vitalidad espiritual.
Para el vencedor, la promesa era ser vestido de vestiduras blancas, y que su nombre no sería borrado del libro de la vida. 6. Filadelfia, la iglesia misionera c. 1750-1905 después de Cristo, Filadelfia, cuyo nombre significa amor fraternal, era una ciudad propensa a terremotos. La iglesia no recibió reproche de Jesús. Él la alabó por su fidelidad, su paciencia y por guardar su palabra a pesar de su poca fuerza. La interpretación historicista ve en Filadelfia la era del gran movimiento misionero moderno. A pesar de la debilidad de la iglesia, el Señor abrió una puerta abierta para la evangelización mundial que no se pudo cerrar. La recompensa final era ser columna en el templo de mi Dios, y tener inscrito el nombre de Dios y de la Nueva Jerusalén. 7. La Odisea. La iglesia tibia, c. 1905 después de Cristo arrebatamiento, la Odisea era una ciudad increíblemente rica, orgullosa de su industria y banca. Su agua, traída por un acueducto, llegaba tibia y desagradable. Por eso, el mensaje a esta iglesia es el único sin alabanza, solo una dura reprensión. Jesús la acusa de ser tibia, y amenaza con vomitarla de su boca. La interpretación historicista ve en la Odisea una representación de la era moderna, la última etapa de la iglesia antes del arrebatamiento. El mayor peligro que enfrentan no es la persecución, sino la apatía y la autosuficiencia espiritual, que los vuelven inútiles para el servicio de Cristo. La promesa al vencedor es la más íntima de todas: le daré que se siente conmigo en mi trono. Las gloriosas 7 promesas a los vencedores. Los mensajes a las 7 iglesias culminan con promesas gloriosas para los vencedores. El vencedor no es una élite espiritual, sino cada creyente que permanece fiel. Es aquel que vence el pecado en su vida y que será recompensado por su obediencia. A cada iglesia, el Señor le dio una promesa especial. A Éfeso, comer del árbol de la vida. Un símbolo de la restauración de la vida eterna que se perdió en el Edén. A Esmirna, la corona de la vida. Una recompensa para los que son fieles hasta la muerte. A Pérgamo, comer del maná escondido y recibir una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Una nueva identidad que refleja su fidelidad y victoria. A Tiatira, autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Participar en el reino de Cristo y tener comunión íntima con Él. A Sardis, vestiduras blancas y no ser borrado del libro de la vida. La justificación y la seguridad de ser reconocido delante del Padre. A Filadelfia, ser una columna en el templo de Dios. Un lugar permanente en la presencia de Dios y una nueva identidad en la Nueva Jerusalén. A la Odisea, sentarse con Cristo en su trono. La más alta expresión de comunión y honra en su reino. Reflexión profunda y preparación para el arrebatamiento. Amados hermanos, estos mensajes no son reliquias del pasado. Son una llamada urgente a la preparación. El arrebatamiento, la esperanza bienaventurada de los creyentes, será el momento en que seremos resucitados y arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. El mensaje a Filadelfia, la iglesia fiel, nos da la promesa de ser guardados de la hora de la prueba. El mensaje a la Odisea, la iglesia tibia, nos advierte sobre la apatía y la autosuficiencia espiritual, que son los mayores peligros para la iglesia en los últimos días. El objetivo final del Apocalipsis es revelar a Jesucristo, para que nuestra fe se fortalezca y seamos hallados fieles hasta el final. La promesa es para el que oye lo que el Espíritu dice a las iglesias, se arrepiente y vence. La victoria de Cristo es nuestra esperanza. Que cada uno se examine a sí mismo y responda con un corazón dispuesto a la llamada de su Señor. Amén.